de la sesión con el fin de que les sirva de soporte a los estudiantes que por X o Y motivo no pueden conectarse en esta sesión. ¿Listo? Mónica, muy buenas noches. Karen, buenas noches. Sandra, buenas noches. Gisela, buenas noches. Jefferson, buenas noches. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches, profesor, niñas, niño. Vale. Bueno, entonces vamos a comenzar por respeto a la hora de conexión y la idea pues es tratar de no terminar como tan tarde. Yo creo que en hora y media estaríamos terminando, ¿listo? Quiero antes de iniciar con la clase de hoy, quiero aclarar los puntos que tenemos pendientes de los trabajos. Entonces, si quieren ya pueden muchachos apagar la cámara para que mejore la conexión para las personas que están conectados de datos. Y recuerden que la grabación pues se las dejo disponibles en el canal de YouTube y en la plataforma del curso, ¿vale? Entonces, si de pronto pues no lo alcanzo a cargar en la plataforma del curso, entonces para que la busquen en el canal de YouTube, ¿listo? De todas formas, como les dije desde un comienzo, Juegos Gerenciales ya tiene pues todos los videos de todos los módulos, entonces ustedes pueden ver las clases que se han dado en los semestres anteriores junto con las clases que estamos viendo, ¿vale? Entonces, quiero aclararles dos puntos para que lo tengan muy en cuenta con respecto a lo que tenemos pendiente para entregar, y es el análisis de pronósticos del análisis de mercado y de las cuentas y de las subcuentas del balance general y del estado de resultados. Ya vamos a ver nuevamente el balance general y el estado de resultados del simulador con el fin de identificar, pues, digamos que la salud financiera. En la primera parte, lo que tratábamos de indagar era qué sucedería o qué pasaría si tuviéramos la capacidad de acertar o llegar a pronosticar los valores futuros sin una intervención inmediata en la toma de decisiones. ¿Qué significa eso? Como lo vimos y como usted lo ha recapitulado en la presentación de la lectura de la cartilla, pues ustedes saben que Tempomatic es una compañía que se encarga de la fabricación de elementos electrodomésticos. Algunas cartillas, no sé si es de pronto la traducción que le hicieron al español, ellos hablan como de mecanismos electrónicos, ¿sí? Para que sinteticemos, para que hablemos un mismo idioma, o como una especie de reloj despertador, ¿sí? Como un radio reloj despertador. Y esta empresa, pues, en su historia ha sufrido diferentes transformaciones. En ese orden de ideas, pues, en esas transformaciones han venido diferentes decisiones desde su fundación hasta el último trimestre que se nos es entregado. Recordemos que en los archivos podemos encontrar el balance general y el estado de resultados junto con las cuentas de producción de los trimestres desde el 0 hasta el octavo. Las decisiones que nosotros tenemos inferencia serán las decisiones correspondientes a los periodos 9, 10, 11 y 12. Esto es una pequeña recapitulación de lo que tenemos. Entonces, ¿qué tienen ustedes para el primer trabajo? Recuerden que tienen que elaborar los pronósticos correspondientes a las cuentas y las subcuentas con el fin de determinar cuál será el comportamiento de estas cuentas a futuro si siguieran la misma tendencia que hasta el momento siguen, o sea, como si hiciéramos el paralelo del mismo comportamiento de las decisiones que las administraciones pasadas han tenido, con el fin de que nos sirva como de una especie de techo entre lo que ustedes hacen frente a lo que habrían hecho los otros administradores. En función de eso, pues la idea es que mejoremos esos resultados y con respecto a esos resultados, pues poder evaluar la gestión de cada uno de las decisiones de los CIPA se toman. ¿Listo? Vuelvo y les digo, estos pronósticos nos sirven para mirar cuando ya tengamos un poco más avanzado el trabajo, si el rendimiento o el resultado de las decisiones que estoy tomando siguen la misma tendencia de las administraciones pasadas o por el contrario están variando y qué tanto están variando en función de la significancia que estos parámetros tienen. En palabras un poco más castizas es, venga,
si en los pronósticos me mostraba que las decisiones que esa administración estaba tomando estaba repuntando o se estaba incrementando en, no sé, 10% trimestral las cuentas por cobrar, cuando la comparo con los resultados obtenidos en las decisiones que yo he tomado, si sigue la misma tendencia, significa que mi gestión no está cumpliendo pues, los objetivos deseados, ¿no? Porque pues son cuentas por cobrar que tienen una tendencia ascendente hasta donde hemos analizado los datos y en función de eso, pues uno de mis objetivos es tratar de que esas cuentas pues logren reducirse significativamente. Basados en las políticas que tiene la compañía, pues ya entenderemos si es o no es factible su reducción, dependiendo del tipo de cuenta. Eso pues lo conversamos en las primeras sesiones. Por el contrario, si nosotros, al comparar los pronósticos que tenemos en función de cada uno de estos pronósticos que tenemos, mi gestión me presenta mejores resultados que esos pronósticos, puedo llegar a inferir que la toma de decisiones que estoy tomando o que estoy teniendo en el simulador, pues sí está surtiendo los efectos, o por lo menos mejores efectos que los que pudiera haber tenido una administración o administradores distintos a la gestión que pues yo estoy tomando. Hasta el momento entonces tenemos esa primera parte del trabajo. Ustedes este viernes tienen el examen teórico correspondiente al simulador. En función de eso, quiero pues obviamente aclararles si la prueba por X o Y motivo es no aprobada por los estudiantes, esta prueba se transfiere al examen final, o sea, a la convocatoria. Quiero ser claro en ese punto. Esa prueba se pasa con un 85% de acierto. Si los estudiantes no superan esa prueba o los equipos no superan, tienen que volverla a presentar el día de la convocatoria. ¿Listo? Porque eso tiene un porcentaje dentro del cronograma de evaluación que tenemos en la asignatura. Bueno, en función de eso, entonces, pues ya digamos que hemos cumplido el primer objetivo. Espero que ya tengan el trabajo adelantado en lo posible. Nosotros en la tutoría 1 vimos 5 diferentes métodos de pronóstico que nos permiten, pues digamos, validar cuál de esos modelos o cuáles de esos escenarios competen o distribuyen mejor la sinergia que está teniendo la compañía dentro de las gestiones pasadas. Siempre les he sido muy reiterativo en el sentido en que realmente decisiones de fondo se toman cuando ustedes ya tienen control sobre la compañía. Estamos hablando más o menos como del periodo 10 y 11, en donde realmente las decisiones sí se ven muy influenciadas por las mismas decisiones que ustedes toman en el simulador. Lo que es la decisión 9 y parte del 10, pues son muy, muy influenciadas con respecto a la tendencia que han venido los otros administradores en cuanto ya sea la inversión en publicidad, ya sea la inversión en diferentes escenarios de la compañía. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, por eso es tan importante el análisis de los pronósticos. Les recuerdo los trabajos, como les dije el año pasado, los trabajos corresponden a un trabajo de carácter individual, donde al final ustedes tienen la posibilidad de compartir pues los avances que han tenido en cada uno de los trabajos para que en el trabajo que tienen final de la asignatura pues puedan intercambiar esas experiencias con los demás compañeros, obviamente de su ciclo. Ya a medida que lo vayamos desarrollando, pues les voy a explicar un poco más sobre el trabajo. Bueno, como ya digamos tenemos una pequeña concepción de lo que podría pasar si yo no tuviera injerencia sobre esas decisiones, si se me entregara a la compañía o si la compañía siguiera teniendo la misma tendencia que ha tenido hasta el momento, pues eso nos sirve como, vuelvo y le reitero, como un referente para poder medir las decisiones que realmente yo estoy tomando. Entonces, digamos que hacemos un traslape entre lo que podría ser el futuro frente a lo que podría ser el presente. Como este traslape pues es intencional con el fin de poder adelantarnos al futuro, ver cómo se comporta la compañía a futuro, por eso hacemos esas proyecciones. Ahora quiero realmente en esta sesión
poder interpretar un poco más sobre la realidad de la compañía y cómo esa realidad pues se ve mucho más, más palpable dentro de los escenarios en los cuales la compañía pues está teniendo su desarrollo. Por eso, como lo vimos en el contenido de la asignatura, pues ahora pasamos un poco al escenario no tan futurista, sino un poco más realista en cuanto al análisis que tenemos de la situación financiera de la compañía. Existen diferentes mecanismos para identificar la situación o algunos financieros la llaman la salud financiera de la compañía. Como tenemos diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de metodologías para el establecimiento de este escenario, pero pues nosotros dentro del proceso de la formación como administradores financieros, pues nos basamos en algo que para ustedes es obviamente muy conocido y obviamente muy trabajado, y es el análisis horizontal y el análisis vertical. Básicamente estos dos elementos reúnen dos características muy puntuales y lo que lo hace altamente usado dentro de las organizaciones, y es que me permite dentro del análisis horizontal y vertical hacer comparaciones en un mismo periodo, por eso se llama análisis vertical, donde yo puedo lograr entender cómo se manifiesta o cómo se interpreta la salud financiera de la compañía en función del mismo periodo, ¿no? Entonces, podemos analizar todas las cuentas de los activos y todas las cuentas de los pasivos y todas las cuentas del patrimonio en función de un mismo periodo. Entonces, queremos saber en ese análisis vertical cómo se están distribuyendo esas cuentas en función de ese mismo periodo. Vuelvo y les digo, es ampliamente utilizado el análisis horizontal y vertical debido a que pues, nos permite también no solo identificarlo dentro del mismo periodo, una cuenta o una subcuenta, sino también nos da la posibilidad de hacer un análisis de ese mismo comportamiento o de esa misma inquietud que nos está generando la salud financiera dentro de periodos distintos, ¿no? Entonces, por eso acudimos al análisis horizontal. Los cálculos son obviamente muy sencillos, son cálculos que, como les digo, ustedes han tenido o han desarrollado dentro de su proceso de formación, lo que significa que pues obviamente son procesos muy conocidos, ¿vale? En esta clase vamos a hacer un pequeño recorderis de cómo se calcula o cómo se establece el análisis vertical y horizontal de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar y de todas las subcuentas que tenemos tanto en el análisis, en el balance general como en el estado de resultados, para poder comenzar a definir el problema, para comenzar a definir cuál es la iniciativa que yo quiero tener dentro de la compañía. Ya los pronósticos nos dan como una visión general de cuáles serían los puntos a enfatizar dentro del análisis financiero que le debo hacer a la compañía. Cuando digo análisis financiero es pues la intervención que yo como futuro administrador financiero debo hacer en la compañía y dónde debo fijar mis ojos. Claro, es obviamente muy interesante que tuviéramos la capacidad de poder hacer el análisis de cada una de las cuentas y de cada una de las subcuentas que tengamos en un análisis financiero, pero pues digamos que es un trabajo altamente demandante y que pues al final uno llega a darse cuenta que siempre las organizaciones se mueven sobre los mismos problemas. Claro, varían en función sustancial en los diferentes periodos, para eso nos apoyamos en el análisis horizontal. Y a veces, pues, presenta fluctuaciones que se dan dentro del mismo periodo, lo que nos permite pues, llegar a analizar si efectivamente es el interés que nos compete. ¿Listo? Entonces, para eso, pues, vamos a ver cómo utilizar esta herramienta para poder segmentar y poder comenzar a tomar partida sobre el plan de mejoramiento que yo quiero hacer en la compañía. Entonces, ya cuando comenzamos a ver, entonces es posible que algunos estudiantes dentro de su análisis financiero o dentro de su contextualización financiera, se inclinen por unos problemas de unas cuentas frente a otras. Por ejemplo, si vamos a ver, no sé, Volvisito, cuentas por cobrar, vemos su gran participación en el mismo periodo, pero adicional a eso, vemos su constante participación en periodos futuros, o sea, cuentas por cobrar forma, por decir algo, en el análisis horizontal, un 30% del total de ese grupo de cuentas.
Entonces, por su alto porcentaje es que me llama la atención con respecto a esa cuenta. Pero vemos que necesitamos tener muchos más argumentos para poder intervenir esa cuenta. Y el segundo argumento me lo da el análisis horizontal. ¿Por qué? Porque es que en el análisis horizontal me da cuenta de si ese fenómeno que identifique, ese 30% que identifique en el trimestre 5, es un fenómeno que se repite en función del tiempo. Es un problema latente dentro de la organización. O por el contrario, tal vez en el trimestre 5 fue un periodo altamente influenciado por X o Y variable. Pero cuando analizamos otros periodos, pues nos damos cuenta que realmente no se dio en ese fenómeno particular. Regálame un segundo, por favor. Entonces, muchachos, les decía que es posible que ese fenómeno sea interesante en cierto trimestre, donde haya convergido diferentes aspectos dentro de la gestión o del análisis financiero. Entonces, necesitamos tomar esos dos recursos, esos dos elementos, para poder asumir cuál es la ruta que voy a tomar dentro de la organización. Cuando digo la ruta, es el plan de mejoramiento que debemos presentar a la organización en función de que nos dé esa habilidad de poder atacar esa cuenta. Vuelvo y les digo, nos encantaría dentro de la gestión financiera poder intervenir todas y cada una de las cuentas y solucionar todos los problemas que haya dentro de la organización. Pero pues obviamente es un proceso altamente complejo y altamente demandante. Entonces, por eso, pues no podríamos atender eso. Entonces, por eso nos vamos a centrar en una, dos, tres cuentas, pero sumando todos los argumentos necesarios para poder gestionar esa cuenta y a su subcuenta. ¿Qué significa eso? Que a partir de este momento, tal vez nosotros tenemos 23 cuentas y subcuentas dentro del análisis del balance general y del estado de resultados. Por ende, después de los pronósticos comenzamos a segmentar y a delimitar algunas de esas cuentas, donde tenemos la potestad de poder eliminar o seleccionar esa cuenta. La elimino por decir algo, elimino cuentas por cobrar porque no presenta un comportamiento tendencial durante todos los periodos. Ese 30% fue por X o Y fenómeno que se dio en el trimestre 5. Entonces, en ese orden de ideas, pues ahí comenzamos a tomar la decisión de cuáles son esos argumentos que se gestionan dentro de la organización. Por otro lado, entonces, de esas cuentas y subcuentas, pues vamos a tomar la decisión de cuáles asumimos y cuáles rechazamos. Es como les digo, posiblemente en pronósticos, pues nos dimos cuenta que esa cuenta por cobrar, pues no formaba parte real del interés de la organización, porque fue un evento puntual que se dio en ese periodo y por ende, pues no es repetitivo en los periodos. ¿Cómo es posible que tal vez en el análisis vertical no identifiquemos esa cuenta, pero cuando nos vamos al análisis horizontal, pues nos damos cuenta que esa cuenta, o esa subcuenta está generando diferentes problemas? Entonces, en función de eso, pues vamos a presentar el análisis de vertical y horizontal de los estados y de los balances generales. ¿Listo? Les voy a mostrar, entonces permítanme un momento, les comparto la pantalla para que podamos ver, pues hacer un recorderis con respecto al trabajo que ustedes deben presentar. Entonces, me confirman una vez puedan ver mi pantalla para hacer... Listo, profe.
Bueno, entonces vamos a ver entonces con respecto a el análisis vertical. Bueno, ¿me confirman, muchachos, si ya ven todos los periodos? ¿Todo el archivo que les estoy mostrando? No, profe, aún no. O yo ¿No? no lo veo. Es una hoja de Excel. ¿Me dicen si ya la ven ahí? Yo sí la veo. Ya, ahí sí. Va. Yo la Bueno. veo, pero como cosas negras. Sí, sí, ¿ya la ven? Bueno. Sí, profe. Ustedes en este momento conocen este archivo en estos que son los informes de producción del trimestre 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? El balance general y el estado de resultados de la compañía. Bueno, este es el trabajo que nosotros vamos a presentar para el análisis horizontal y el análisis vertical. ¿Listo? Entonces, en este orden de días, pues vamos a comenzar a desarrollar cada uno de estos elementos. Vamos a tomar como referencia el trimestre 5, 6 y 7. ¿Por qué solo estos trimestres? Porque en algunos balances y estados de resultados que les envié, pues no hay información fidedigna con respecto a los trimestres anteriores del 4. En función de eso, pues la idea es que comencemos a hacer análisis trimestrales de los periodos desde el 5 hasta el periodo 8. Esta plantilla que ustedes conocen, pues ustedes la pueden tomar del video y la pueden trabajar de la misma forma como la estoy trabajando yo. Tenemos entonces en esta columna que les estoy mostrando acá el análisis vertical y en esta columna el análisis horizontal. ¿Listo? Voy a tomar como referencia el balance general del Tempomatic que ustedes pues ya tienen y el balance y el estado de resultados pues ustedes le hacen exactamente el mismo proceso. ¿Listo? Entonces, como les dije, vamos a hacer un pequeño recorderis de cómo se hace el análisis vertical. Entonces, recordemos que el análisis vertical, entonces, lo primero que nos muestra es una diferencia porcentual de cada una de las cuentas con respecto al total de las cuentas. Entonces, si vemos el trimestre 5 que tengo acá, pues lo comparamos contra el trimestre en cada una de las cuentas. Entonces, recordemos que los activos se comparan las subcuentas del activo sobre el total de la cuenta de los activos frente a que los pasivos y los patrimonios es la subcuenta del pasivo o la subcuenta del patrimonio sobre la sumatoria de los dos. ¿Listo? Entonces, como les decía, los activos pues se comparan con su total de los activos, entonces en función de porcentaje, entonces decimos que esta subcuenta de efectivos del trimestre 5 se divide sobre el total de los activos, ¿listo? Y pues ese en función porcentual la dejamos exclamada en porcentaje, ¿listo? Para acá pues utilizamos la misma fórmula, entonces decimos que la subcuenta de cuentas por cobrar dividido sobre el total de los activos, ¿listo? Y nos va generando pues todos los porcentajes con respecto a cada uno de los trimestres. Trimestre 6, por ejemplo, en este periodo pues no tenemos efectivos, entonces al compararla con el total de los efectivos, pues nos da un margen de cero. Diferente acá en las cuentas por cobrar del trimestre 6 dividido sobre el total de los activos. ¿Listo? Y lo vamos a dejar expresados en porcentajes. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Materias primas, entonces Sí, el señor. total de las materias primas sobre el total de los activos. ¿Listo? Y así sucesivamente vamos a comenzar a completar cada uno de los espacios correspondientes a esta celda. ¿Listo? Bueno, les decía que los pasivos corresponden pues al total de las subcuentas sobre la sumatoria de los pasivos y los activos. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar cuentas por pagar. Entonces decimos cuentas por pagar dividido sobre la suma del total de los pasivos más el total del patrimonio. Total pasivos por el total del patrimonio. ¿Listo? Y entonces así sucesivamente con todos cada una de las subcuentas que tengamos dentro del pasivo. Entonces, por ejemplo, miremos impuestos de renta por pagar. Tenemos 17,000 y lo comparamos con el total de la suma que tengamos
de esa cuenta dividido sobre la suma de los pasivos por el patrimonio. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a ese proceso? Bueno, listo. De tal forma que en el orden en que vayamos desarrollando, pues en el análisis vertical, pues todas estas celdas nos van a dar en función de los porcentajes que estamos tratando de establecer. ¿Listo? Como ven acá, pues acá ya lo tengo resuelto el ejercicio. Más o menos les dará a ustedes como una tabla más o menos así con respecto a los porcentajes para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se gestiona. ¿Listo? Estas franjas rojas, negras que tengo acá es sencillamente como para obviar. Generalmente yo jalo las fórmulas y después, digamos, le coloco estas márgenes rellenas en negro, pues para poder identificar cuál es de forma visible más, o bueno, cuáles son los porcentajes más altos que tenemos dentro de la presentación. ¿Listo? Bueno, ahora nos vamos a... ¿Hay dudas con respecto a esto tan sencillo, al análisis vertical? No, profe, vamos bien. Va. Bueno, entonces lo importante, me devuelvo un poquito acá, de lo que comentábamos en el análisis vertical es poder identificar la tendencia que tienen algunas subcuentas frente a cada uno de sus grupos totales. Entonces, si nosotros analizamos el trimestre 5, vemos que con respecto al total de los activos, que son el 100%, pues tenemos una alta participación con respecto a las cuentas por cobrar y a las inversiones de capital. ¿A qué se refiere eso? Pues digamos que podríamos decir que en este periodo nos tendríamos que ir a mirar la hoja de decisión del trimestre 5 para saber si esta inversión en capital es posible que haya sido una compra de planta y equipos, ¿sí? Tal vez en un proceso de expansión de la compañía en ese periodo quería pues aumentar su producción y por eso fue necesario la adquisición de nuevos equipos. Pero nos llama la atención de estas dos, pues, de la cuenta que realmente podríamos atacar, podríamos resaltar que los más altos porcentajes se dan en cuentas por cobrar y se dan en plantas y equipos. Vuelvo y les digo, si hacemos una comparación con respecto a estas dos cuentas, podríamos decir, bueno, planta y equipos podría atacarla, o sea, podría ser una cuenta que valga la pena analizar, mejorarla, pues a los que tengan una comprensión un poco más expansionista, una más progresista con respecto al crecimiento de la compañía, pues sabríamos o podríamos decir que no es una cuenta que realmente pueda afectar de forma positiva o negativa, porque es una cuenta que necesariamente tiene que moverse y siempre va a formar altísimos porcentajes con respecto a los activos, porque si la compañía quiere crecer, pues necesita comprar plantas y equipos, ¿sí? Si necesita aumentar, pues necesita comprar materias primas, necesita contratar. Pero pues si es una visión un poco más conservadora, una visión un poco más, más tradicional, pues podría decir, no, es que se hizo una inversión muy alta en capital, en planta y equipos, y por eso, pues digamos que se ve afectada la cuenta de los efectivos. Por ende, podríamos llegarla a reducir. Que sea positivo, que sea negativo esa reducción de planta y equipos, pues vuelvo y les digo, dependiendo de la política expansionista que tengan. Pues la mayoría de las compañías o de los negocios, pues lo que buscan es incrementar siempre su volumen de producción para generar mayores utilidades, pero pues hay unas que, digamos, no les gusta salirse de su status quo y pues se mantiene en esa armonía. Pero si digamos que hacemos un barrido con respecto en el trimestre 5 a las cuentas, a solo los activos, pues podríamos decir que es mucho más interesante atacar las cuentas por cobrar, porque una cuenta por cobrar equivalente al 30% del total de los activos, pues es una cuenta que nos genera alguna duda. Algo está pasando con esas cuentas por cobrar, porque indiferente de cualquier cosa, pues están formando un alto porcentaje con respecto a las otras cuentas. Tenemos 6%, 2%, tenemos 15% del total de las subcuentas. Entonces, sin duda es la cuenta después de planta de equipos o de inversiones de capital, pues es la cuenta más
más significativa, por ende es posible que deba mirar a ver cuál es la política o cuáles son las decisiones que se están tomando con respecto a esa cuenta por cobrar en función de las administraciones pasadas. Bueno, hasta acá he hecho un análisis vertical y me he dado cuenta, pues por lo que les comento, que las cuentas por cobrar pueden ser una cuenta que me llame la atención. Entonces, en ese caso, tendría que ir a mirar realmente si son estas dos cuentas, cuentas por cobrar y maquinaria y equipo, las dos que me interesan. ¿Qué pasó en esa decisión número 5? Tendría que irme a la cartilla y mirar exactamente qué pasa en esa decisión 5, si realmente se entregó mucho porcentaje a los clientes y no se cobró, o las políticas de cobro de la compañía no son lo suficientemente efectivas. Pero es posible que necesite guiarme un poco sobre el análisis horizontal para poder verificar si la tendencia de crecimiento es o no es significativa. Antes de pasarme al análisis vertical, entonces digamos que vamos a continuar analizando este análisis vertical. Y vemos que la tendencia incremental con respecto a las cuentas por cobrar, pues la vemos muy marcada, ¿no? No se sale como de los mismos parámetros, como se la señalo acá. Viene de un 33 y después hasta llegar a un 34,64 y como que fluctúa en ese porcentaje, ¿no? Entonces, no es algo que hayas generado, no es algo inusual que se haya presentado en ese trimestre 5, sino que vemos que se está dando de forma repetitiva en todos los periodos, ¿listo? Vuelvo y digo, estoy haciendo un análisis vertical, pero en función del tiempo en una subcuenta, cosa que no me permite pues el análisis vertical de poder comparar otras subcuentas en función de eso. Como vemos acá, pues las cuentas la maquinaria de equipos también es una cuenta que tiene el mismo comportamiento. Diferente a otras cuentas, por ejemplo, esta de efectivos, vemos que el efectivo, a comparación de las otras cuentas, tiene una tendencia a descender, ¿no? Que podría ser o no podría ser beneficioso, pues ya tocaría ir a mirar exactamente cuáles son las decisiones que se están tomando para que el efectivo caiga de esa forma y mirar a ver si es directamente proporcional a las políticas de inventarios de cuentas por cobrar. Un aviso parroquial con respecto a las cuentas por cobrar. Ustedes saben que los efectivos se alimentan de las cuentas por cobrar, ¿cierto? Porque es la plata que mis clientes tienen en función mía, o bueno, es como el cheque al portador que tienen los clientes en función de las políticas de efectivo que tengo. Si no tengo cuentas por cobrar, pues no voy a tener flujo de caja, y si no tengo flujo de caja, pues obviamente no voy a tener efectivo. En función de eso, pues no sé si sea más interesante fijarnos en las cuentas por cobrar o fijarnos en los efectivos. Pues porque si seguimos esta tendencia solo en el trimestre 8, llegará el punto en que en el trimestre 9 o en el trimestre 10 no tengamos efectivo. Miremos cómo está cayendo esta curva. Entonces, si es necesario, pues insertamos una gráfica donde podamos ver el comportamiento de líneas que está teniendo. ¿Listo? Entonces, vemos una marcada tendencia a la disminución con respecto a los fenómenos que se están dando dentro de la gráfica. Entonces, miramos, por ejemplo, este diagrama de dispersión, vemos una caída sustancial de los efectivos. En función de eso, pues no sé si nos toque intervenir la política de recaudo para ver cómo se está afectando ese flujo, o por el contrario, si de pronto estamos gastándonos el efectivo en inversiones que realmente no están soportando la operación. ¿Listo? Eso se los da la lectura de la guía para saber exactamente qué fue lo que pasó en esos periodos y poder identificar efectivamente si es una política favorable o no es una política desfavorable. ¿Por qué digo que es una política favorable o desfavorable? Porque es posible que nos hayamos quedado sin efectivo porque teníamos que cumplir obligaciones con los proveedores o porque hicimos procesos de contratación. Entonces ahí, como lo vimos en la clase anterior, tenemos que hacer un análisis de comparación para mirar si efectivamente a medida que los efectivos disminuyen, no sé, las compras de materias primas aumenten, las contrataciones aumenten, no, cualquiera de los fenómenos. Es por eso que les comentaba que desde este momento, pues a pesar de que trabajemos de forma individual, ya comienza cada uno de los estudiantes a hacer especulaciones con respecto a cuál es el plan de mejora que quiere desarrollar dentro de sus simulaciones, ¿no? Porque es posible que, por ejemplo, para Giselle,
mi teoría de los efectivos pueda ser interesante, como pueda que para Karen no lo sea, ¿sí? Karen está más enfocada a las cuentas por cobrar, está poco preocupada porque es un altísimo porcentaje del total de los activos y pues pienso que dentro de su política de mejoramiento podría estar el contemplar mejorar la política de cuentas por cobrar, ¿sí? Como puede que, por el contrario, a Sandra, pues ninguna de estas dos le llame la atención y se enfoque más en lo que es plantas y equipos, ¿listo? Entonces, en función de eso, pues lo que les comentaba, que cuando llegan a sus CIPAs y a tomar las decisiones como equipo, pues cada uno debe defender los argumentos que considere válidos, ¿sí? Entonces, es posible que el trabajo de Karen, pues me hable sobre efectivos y descarte cuentas por cobrar, porque me puede decir, mire, es que yo no puedo tener diferencias sobre las cuentas por cobrar porque la política de la compañía es clara en decir esto, esto y esto. ¿Cómo es posible que Sandra me diga, mire, yo me enfoqué más en plata y equipos porque las políticas de planeación estratégica de la compañía dicen que debe haber un incremento por lo menos del 5% todos los trimestres? ¿Listo? Vuelvo y les digo, ya cuando ustedes lleguen a sus trabajos en equipo, pues cada uno defenderá sus argumentos con el fin de poder solventar de la mejor forma la sustentación del trabajo final. Pueda que la teoría de Sandra sea válida, como pueda que la teoría de Karen sea válida. Ya entrarán ustedes al final a decidir con cuál de los dos o con cuál de todas las decisiones se quedarán ustedes en función de ese trabajo. ¿Listo? Quiero, pues como les digo, ser reiterativo en esta parte para que ustedes pues vayan tomando partido. Uno generalmente de los grandes errores que ustedes cometen en la sustentación final del trabajo es que no tengan suficientes argumentos para defender su posición. Por ejemplo, con un argumento, otro grupo puede desvirtuar perfectamente la cuenta de efectivos. ¿Listo? Usted la viene arrastrando desde la segunda clase y la viene defendiendo a capa de espada y con un solo argumento que corresponde a la comprensión del contexto de la compañía, pues se la desvirtúa. Entonces, pues, usted se queda sin argumentos para seguir defendiendo su cuenta. Es posible, vuelvo y les digo, que de acá, como vemos, tenemos, en esta tenemos 22 cuentas. De estas 22 cuentas, pues ustedes escogerán 10, 5 del balance general y 5 del estado de resultados que ustedes puedan defender, que ustedes consideren importantes, que ustedes consideren que tienen potencial para ser mejoradas, ¿listo? Entonces es posible que Karen se quede con estas 3 y 2 de acá y en el estado de resultados pues se quede con otras 5, ¿listo? Entonces estamos pasando de 22 a 10, solo en este, generalmente a 5 en este caso. Pero eso no significa que no tengan que justificar por qué están desvirtuando las otras. Entonces, por ejemplo, a ver, desvirtuemos esta. Materias primas. Tenemos una escala del 2.8%, bajó al 1,67 y cayó al 1,47 para volver a subir al 1,24. Es una cuenta que realmente no representa un gran porcentaje con respecto a los activos. En función de eso, pues digamos que no me genera interés. ¿Sí? No me es interesante. Es una cuenta que aparentemente está siendo bien manejada. Es una cuenta que, tras de que no participa mucho con respecto a los valores de las cuentas, pues adicional a eso, pues es una cuenta que realmente no forma parte significativa del total de los activos. Esos son mis argumentos, ¿sí? O sea, considero que está bien manejada, considero que no forma parte un alto porcentaje con respecto al total de los activos, por ende, pues considero que no la debo contemplar y por eso la descarto de mis 10 finales, ¿listo? Por decir algo, impuestos de renta, ¿sí? Tenemos 0,52, estoy hablando de esta columna que está acá, 0,52, después la bajan al 0,43, bien, una disminución de los impuestos de renta, después no pagan impuestos de renta y al final pues quedan con impuestos de renta negativos. Entonces, podríamos con mis conceptos básicos de impuestos decir que pues digamos que no están teniendo un margen de utilidad bueno, sería sumamente preocupante para la compañía, o por el contrario, pues están, digamos que solventando esos impuestos con otro tipo de actividades, ¿listo? Ya sea, bueno,
impacto medioambiental, tasa retributiva, y bueno, todo eso que hace que bajen los impuestos, o bueno, los impuestos que se pagan al gobierno por la renta, ¿listo? Podría también descartarla por esa razón, porque me parece que una renta negativa, pues en cuanto a su connotación, a su denominación, pues es válida frente a esa disminución. Por ende, desvirtúo esa cuenta, ¿listo? Pero adicional a eso, entonces, debo soportar mi análisis o mi discriminación de la cuenta en el análisis horizontal, ¿listo? Porque, pues bueno, el análisis vertical, pues me permite conocer la participación, pero sobre la misma línea, ¿listo? Por ejemplo, acá, pues no podría llegar a comparar un pasivo frente a un activo o una cuenta de patrimonio frente a un activo, porque pues digamos no me da esa posibilidad el análisis vertical, o tendría que organizar la tabla de otra forma para que me permita conocer. ¿Listo? Claro, hasta ahí. ¿Alguna duda? Muchachos, ¿dudas, inquietudes? Profe, qué pena, yo sí tengo una pequeña Señor, duda, pero pues sobre los estados financieros. señor. Eso nos basamos en sí, los estados que están en la cartilla están bien, ¿sí? Es que Sí. la verdad a mí me quedó distinto. Entonces, por eso le quería preguntar eso. Entonces Esos los que están en la estados, señor, entonces nos guiamos con los que están en la cartilla, ¿sí? recuerden que la primera actividad que ustedes tenían era auditar esos balances y estados de resultados. Entonces, Sí. ustedes ya deben tener pues auditados esos balances antes de hacer los pronósticos. Después de auditar esos balances y estados de resultados, pues ustedes debían encontrar 13 errores que habían dentro o que hay dentro de este balance y estado de resultados. Eso formaba parte de la primera actividad. Y ustedes resaltaban, mire, es que acá esta operación está mal, por decir algo, no sé. Por decir este no corresponde al valor y el cálculo es este. Y ustedes mismos lo corrigen. ¿Listo? Después de haber auditado los balances y estados de resultados y haber validado, yo les pedían como 8, creo que eran 8 de los 13 errores, Bueno, como 9, profe. 9. Sí, señor. Entonces, ya los otros 5, pues es posible que los encuentren unos y otros tal vez no los verifiquen. ¿Listo? Como están sin auditar, pues como dice Jefferson, pues toca auditarlos primero. Una vez los auditen y los corrijan, ya hacen pronósticos que asumo que ya lo tienen hecho, y ya después hacen análisis vertical y horizontal, porque pues obviamente no pueden arrastrar ese error en cada uno de los procesos que hagamos. ¿Listo? ¿Listo, Jefferson? listo, profe. Señor. Vale. Bueno, ¿alguna duda con respecto al análisis vertical y lo que van a hacer? Muchachos, ¿dudas con respecto al análisis vertical para pasar ya al horizontal? Profe, pues la verdad con usted ahí explicándonos, pues uno entiende, uno sufre en el momento que lo tiene que hacer. Bueno, pues de todas formas, muchachos, ahí queda la grabación. Sí, Y como les digo, en señor. el canal de YouTube les explico un poquito no, es como más, bueno, es un poco más detallado el análisis vertical, también está explicado en un video. Acá es un simple recorderis. Como les digo, este análisis vertical y horizontal, pues es muy sencillo, ustedes lo conocen muy bien. Lo que más me interesa, más que esta operatividad o estos cálculos que se hacen acá, es que ustedes comiencen a entender qué es lo que estamos haciendo. Como les digo, en el análisis vertical, ustedes van a seleccionar 10 cuentas, tanto del balance general como del estado de resultados. Cuando digo 10, no significa que no puedan escoger 11, porque va a llegar el punto, muchachos, hasta la última actividad, que es el análisis de sensibilidad, que ustedes se quedarán con una o dos cuentas. ¿Listo? Cuando digo 10, es 10 como mínimo. Y lo digo mínimo, es que ustedes tengan los suficientes argumentos para defender a esas 10 cuentas, teniendo en cuenta que en la última tutoría, pues ya defenderán una o dos cuentas, que son con las que ustedes ya han trabajado durante todos estos periodos. ¿Por qué digo 10? Porque pues 5 del estado de balance, el estado de resultados, y 5 del balance general. Pueden llegar con 15, de tal forma que tengan muchas más cartas para jugarse con respecto al análisis final que vayan a hacer. ¿Listo?
porque si ustedes comienzan a limitarse, gracias, comienzan a limitarse, pues llegar al punto en que si comienzan a hacer muy corto ese análisis, pues si les desvirtúan 5, por decir algo, 5 de las 10 que llevan, pues ya solo tienen 5 cartas. 5 cartas. Eso significa que si tienen 5 cartas y le desvirtúan 4, pues se quedarán con una. Y esa una tendrán que irla defendiendo al final del trabajo. ¿Listo? Entonces, pues si consideran que pueden argumentar 11, 12, al final pues dicen, no, mire, de estas 11, 13 o 15 que tengo, pues elimino estas. ¿Listo? Por esta y esta razón. ¿Listo? En lugar de irse muy racitos y al final pues no tengan los suficientes argumentos para poderla defender. Bueno, ahora nos vamos al análisis vertical, al análisis horizontal. El análisis horizontal tiene dos características, que es la variación absoluta y la variación relativa. Muy fáciles de calcular también, pues ustedes saben que la variación absoluta, que es esta que les estoy mostrando acá, pues es la relación entre el trimestre más reciente menos el trimestre más antiguo. Entonces, por ejemplo, lo desarrollamos acá. Entonces, la variación absoluta, pues yo tengo que si voy a comparar el trimestre 5 con 6, pues será el periodo más reciente menos el periodo más antiguo. Entonces, 6 y 7, entonces el periodo más reciente menos el periodo más antiguo. ¿Listo? Entonces, tengo una comparación entre, voy a esconder un momento esta celda para que la podamos ver. Y pues estoy realmente comparando dos incrementos o dos cambios con respecto a dos tiempos de análisis. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar las cuentas por cobrar. Entonces, es el periodo más reciente menos el periodo más antiguo. ¿Listo? Entonces, el trimestre 6 menos el trimestre 5. ¿Vale? En el absoluto del trimestre 6 y 7, pues es lo mismo, el periodo más reciente menos el periodo más antiguo. Entonces, por ejemplo, si estamos en este, entonces el periodo más reciente menos el periodo más antiguo. ¿Listo? Lo mismo acá puedo, yo creo que arrastrar la fórmula y él automáticamente me la calcula. Claro, hasta ahí, lo mismo acá, pues el trimestre, la comparación entre el trimestre 8 y 7, pues será el valor más reciente menos el valor más antiguo. Entonces, el valor más reciente es 8 y el valor más antiguo es 7. ¿Listo? Y ya con eso calculo mis variaciones absolutas. Ahora, hecha esta simple resta, pues vamos a hacer la variación relativa. Y la variación relativa, pues recordemos que es la diferencia o la variación absoluta dividido sobre el periodo más antiguo. ¿Listo? Entonces, si estoy en la relación 5-6, entonces el periodo más antiguo pues será el trimestre 5. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, miremos acá, por ejemplo, en esta de inversiones a corto plazo, entonces será lo que calculé de la variación absoluta dividido entre el periodo más antiguo, que es este señorito que tengo acá. ¿Listo? Y listo. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Y de esta forma, pues ustedes al final terminan con una tablita igual que esta. ¿Listo? Cuando obviamente les da dividiendo ahí, es porque pues no tienen un valor especificado en ese periodo. ¿Listo? Muchachos, ¿dudas, inquietudes? Yo creo que no, profe, le vamos preguntando por el grupo o vemos la clase. Listo, muchachos. Acá pues hasta el momento no he hecho realmente ninguna operación compleja, sencillamente son sumas y restas. Les recuerdo la fórmula, recuerden que el valor absoluto es la diferencia entre el periodo más reciente y el periodo más antiguo, o 6 menos 5, 7 menos 6, así sucesivamente. Y la variación relativa, pues es la diferencia entre lo que acabo de calcular, que es la variación absoluta, y dentro del periodo más antiguo. Esto es una ley de proporcionalidad que nos permite identificar el crecimiento de una variable frente a la otra. ¿Listo? Bueno. Hasta el momento, pues digamos que no ha sido nada complejo las operaciones que he hecho, como les digo, pero sí lo que quiero es que estas operaciones queden perfectamente claras en función del análisis que quiero hacer.
¿Listo? Como lo vimos en el análisis pues, de trimestre, en el análisis vertical, pues el análisis horizontal pues, me permite identificar de forma más clara las relaciones que estoy teniendo, ¿sí? Y las fluctuaciones que se están dando en los mismos periodos de tiempo. En función de eso, pues, a veces este análisis que estoy tratando de hacer acá, pues, lo plano del archivo, pues, no es muy comprensible, no es muy fácil de plantear. Entonces, por eso nos llevamos algunas veces mucha mejor relación con el análisis gráfico. En función de eso, pues vamos a ver cómo toda esta tabla se puede sintetizar en un análisis gráfico respecto a esa variable. ¿Listo? Regálenme un segundito, muchachos, por favor. Hola, hola. Hola, profe. ¿Yo no escucho? Gerald, el profe pidió un momentico. Señora. Bueno, pila. No, profe, tranquilo. Bueno, muchachos, entonces continuamos. Regálenme un segundito. Responder. Bueno, muchachos. Entonces, les decía que este análisis pues a veces no es tan simple cuando tratamos de analizar ese comportamiento de estas variaciones, ¿no? Entonces, en función de eso, si no estoy hablando solo, no. En función de eso, pues nos guiamos por el análisis gráfico, ¿listo? El análisis gráfico pues nos permite a veces identificar de forma mucho más clara los comportamientos y las variaciones en función del tiempo, ¿listo? Para eso, pues digamos que la biografía
o los análisis bibliográficos determinan pues de que es posible que hagamos análisis verticales en diferentes tipos de gráficas, ¿no? Pero pues, lo más recomendado es que tomemos para el análisis vertical, análisis de gráficas o análisis de tortas, como la conocen ustedes, para poder identificar dentro de ese gran óvalo cómo se van distribuyendo cada una de las cuentas. Les voy a mostrar un ejemplo, venga a ver si lo puedo ver acá. No, no. Cómo se ven las gráficas acá. Entonces, por ejemplo, miremos esta. ¿Por qué se recomienda que para el análisis horizontal tengamos un análisis de tortas? Pues porque me permite, como les muestro acá, identificar un poco más, de forma más clara la participación que tiene. Claro, cambia un poco en verlo acá, todos estos números, a verlo dentro del análisis de cada uno de los trimestres. Entonces, pues en función de eso, pues se me es mucho más fácil identificar las cuentas y las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, bueno, etcétera, dentro de cada uno de los trimestres. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá estoy analizando el trimestre 5. ¿Sí? Entonces estoy analizando todas las cuentas del trimestre 5 con respecto al diagrama de tortas. Acá estoy analizando los activos del trimestre 6. Acá estoy analizando los activos del trimestre 7 y los activos del trimestre 8. Entonces, por decir algo, quiero ver el comportamiento del trimestre 5. Entonces, acá la mayor participación la tiene sin duda las plantas y equipos y las cuentas por cobrar, ¿sí? Como lo vemos acá, por ejemplo. Acá 10%, acá 17% y 10% son las dos cuentas más grandes. Pero si seguimos viendo el análisis vertical, pues en el trimestre 6 vemos nuevamente que se da un crecimiento en las cuentas por cobrar. Y miren cómo está cambiando las cuentas por cobrar, ¿no? Y estamos viendo que esta, que antes se encontraba en 17%, pues ya pasa a un 28%. Acá nuevamente las cuentas por cobrar están pasando de un 34, viniendo de un 21 a un 34 y bajan a un 33, pues digamos que es un fenómeno que se está dando en todos los trimestres. Y acá pues nuevamente se conserva en 33. Pero si vemos esta de color naranja que tenemos acá, pues también nos está mostrando un crecimiento sustancial después de pasar de un 17% a un 28%, de un 28% a un 26% y acá un 24%. Como les dije desde la primera clase, pues ustedes deben tener muy en cuenta la naturaleza de la cuenta y de la subcuenta, con el fin de determinar si su incremento es positivo o si su incremento es negativo. En función de eso, pues por decir algo, si son mis efectivos, pues los efectivos tenderán, o la idea es que tiendan al incremento sustancial frente a una cuenta por cobrar. Pues una cuenta por cobrar es una cuenta que yo la denomino de carácter negativo. No es que sea negativa, sino que pues su idea es que no se incremente en función del tiempo. ¿Listo? Y con este análisis pues me es mucho más claro poder identificar cuáles son las participaciones que tengo dentro de cada uno de los parámetros. Esta tablita que les estoy mostrando acá, muchachos, es una tabla resumen. Esta tabla ustedes la deben tener en el trabajo. Cuando digo la deben, no es con imposición, sino que por la experiencia que tengo, es mejor que ustedes diseñen esa tablita, tanto en el análisis vertical como en el análisis horizontal, porque cuando uno lo trata realmente de hacer desde esta tabla, estos vacíos que tenemos acá, que pues por eso le coloco negro, pues no me permite muy fácilmente graficarlo, ¿sí? Entonces, en función de eso, lo que hago yo es tomar las cuentas más importantes, ¿sí? Y hacer un cuadrito resumen, ¿sí? Es básicamente lo que hacemos nosotros, que es obviamente lo que les estoy mostrando acá. Acá hay un 0%, pues es dentro del análisis vertical. Y así pues ustedes presentarán los análisis vertical tanto de los activos, de los pasivos, como del patrimonio. ¿Listo? Pues acá les muestro uno nomás. Entonces, ustedes lo único que hacen es seleccionar esta cuenta, esto,
las cuentas que van ahí y pues lo que hacen es insertar un diagrama de tortas o bueno, como diagrama 2D y pues hacen la configuración. Entonces acá le colocan activos, trimestre 5, ¿sí? Esto, activos, trimestre 5. Acá pues le dicen que le coloque que le agregue las etiquetas, ¿listo? Si quieren, pues ustedes pueden tomar cualquiera de los modelos que están ahí. Si quieren los valores más grandes, si los quieren en otro color. Bueno, eso ya es como, digamos, como decía mi profesor de matemáticas, como carpintería, ¿listo? Si lo quieren esta tablita un poco más pequeña, pues le bajan el tamaño. Bueno, ustedes básicamente hacen una presentación, no para mí, no, porque obviamente los trabajos comienzan como a diferenciarse tanto en la presentación como en el análisis, sino para que ustedes puedan lograr entender los cambios que estas cuentas o que esto va teniendo en función del tiempo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que ustedes les den los argumentos de decir, mire, estas cuentas, si ven, yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuentas. 9 cuentas de los activos. ¿Para qué? Para poder al final descartar, decir, no, mire, no me interesa esta. ¿Por qué? Ustedes en el trabajo lo justifican. No me interesan las depreciaciones porque es algo que no puedo controlar. No me interesan los productos terminados por esto, esto y esto, ¿sí? Cuando digo esto, esto y esto, me refiero a que eso ustedes ya lo han leído dentro de las cartillas, ¿sí? Y algunos nos dicen, mire, es que usted no puede afectar esa cuenta porque esa cuenta es parte de la política estratégica de la compañía. Y me quedo con estas. ¿Listo? Ahí hasta el momento van 5. Y esas son las que voy a ir a comenzar a defender como mi caballito de batalla para el trabajo final. Al final de todas las 10 cuentas me quedaré con 2, pero demostrando que tengo todos los argumentos necesarios para haber escogido esas 2 durante todo el proceso que llevo. Recuerden, como le dije a Jefferson, ustedes lo primero que hacen es conocer las cuentas a su detalle cuando hacen la verificación de los 9 errores. Ahí creo que se las tienen que casi que asimilar todas. Adicional a eso, ustedes después de eso lo que hacen es con pronósticos, pues mirar las tendencias. Entonces en el pronóstico ustedes dicen, mire, esta cuenta me interesa porque es que está mostrando un crecimiento sustancial. Si yo lo alargo al 12º periodo o al 11º, bueno, al periodo que ustedes quieran, por el método que ustedes quieran, pues va a continuar con esa tendencia a crecer. Y ya tienen el primer argumento. Entonces ustedes dicen, no, mire, en mis pronósticos, pues definitivamente estas cuenticas que estoy acá, que era materiales, creo que se llamaba, materiales, pues materias primas, pues realmente no me interesa. Mire, en el pronóstico no iba a mostrar una tendencia como tan marcada, o sea, muy lineal, no participaba, o sea, no generaba gran impacto. Adicional a eso, cuando pasé al análisis vertical y al horizontal, vuelvo y reitero que es una cuenta que no me genera tanta inquietud o tanto interés, o realmente no la atacaré en este momento. Y ya con 2 o 3 argumentos que vayamos sosteniendo dentro del desarrollo de la actividad, pues ustedes ya tienen los argumentos suficientes para descartar esa cuenta. Es que en el análisis de pronósticos no se constituía en un problema porque por esto, esto y esto, y vimos esto, esto y esto. Adicional a eso, en el análisis vertical, pues no es una cuenta porque solo participa del 2.94% del total de los activos. Y en el análisis horizontal, pues es un análisis, es una tendencia que no se ve marcada en función del tiempo. Por ende, concluyo que la cuenta materias primas no es una cuenta de interés para el análisis financiero presentado por mí. ¿Listo? Claro, hasta ahí ya tenemos 2 argumentos, ya tenemos suficientes herramientas o hemos aplicado 2 herramientas para poder descartar una cuenta. Cuando ustedes están frente a una junta directiva y alguno les pregunta, venga, pero usted ¿por qué no analiza materias primas? Porque mire, yo ya hice mi análisis de pronóstico y me mostró esto, esto y esto, y lo complementé con el análisis vertical y horizontal, donde me reitera que no es una cuenta que realmente vaya a impactar ni a largo ni al corto plazo a la compañía. Entonces, por eso la descarto. Frente a X cuenta, por decir algo, planta y equipos,
que en el análisis de pronóstico me mostró esto, esto y esto. Adicional a eso, cuando hice el análisis vertical y horizontal, pues me di cuenta que continuaba con la misma tendencia al incremento o me mostraba que participaba fuertemente de los activos, generando un gran impacto sobre la solidez financiera de la compañía. Por eso sí es una cuenta que realmente deba intervenir o como dentro de mi política estratégica deba atacar. ¿Listo? En función de eso, pues pasamos al análisis gráfico de lo que se constituye el análisis vertical y horizontal. Entonces, en función de eso, pues podemos mirar el análisis vertical lo presentaremos con diagramas de torta. ¿Listo? Ahora, en función de eso, pues ya hay calculada esta parte, pues ya presentaremos todas las cuentas, pero en función del tiempo. Entonces, esta gráfica que les estoy mostrando, ustedes la van a encontrar en uno de los videos de complementos del canal, donde ustedes pues ven el paso a paso de cómo se desarrolla esa cuenta. Diferente a como mostré en el análisis vertical, los porcentajes que acompañan a cada uno, pues acá yo quiero saber, no en trimestre, sino en función del tiempo, cómo se comporta esa cuenta. Entonces, miremos acá, por ejemplo, esta verdecita que se llama, ¿cómo se llama esta verde? Se llama, no, esta se llama activos totales, no, espera, esta no, es que como lo tengo, bueno, ya les muestro cómo se hace esta gráfica. Digamos, esta que me está mostrando acá, por decir efectivos. Si ven que en este efectivos, lo voy a ampliar un poquito, estos efectivos que estoy viendo acá venían de un 0,9%. Esta gráfica me permite compararlo con el resto de las otras, ¿sí? Acá tengo todas las cuentas y veo que es una cuenta que realmente es muy pequeña con respecto a las otras, pero quiero mirar cuál es su tendencia en función del tiempo. Y esta gráfica pues me permite mostrar eso. Mire, acá voy del 6,09%. En el análisis vertical es discriminable, no es tan interesante con respecto a las otras cuentas, pero cuando me voy al efectivo dentro de los otros trimestres, veo que acá no hay efectivos, veo que acá hay un efectivo del 4,19 y acá baja el 2,57, que era lo que hablábamos ahorita un poco con respecto mire, es que pueda que el efectivo no me interese, no forme parte fundamental de mi compañía, pero me preocupa es esa caída sustancial que está teniendo. Bueno, no es una compañía que maneje muy buenos efectivos porque como nos damos cuenta dentro de las políticas de la compañía, pues tienen otros intereses que no es tener mucho efectivo. Pero el efectivo es sumamente preocupante para el pago de proveedores, bueno, y otros gastos que requieren dentro de la organización. Entonces, si vemos acá de pasar de un 6,9% a un 2,57%, pues no les auguro muy buenas decisiones en sus trimestres 10 y 11, porque pues si van en 2,57, pues, y si ustedes, abuelo de pájaro, le hacen, Adriana, tú estás conectada, es que hasta ahorita leo tu mensaje. Sí, señor. Ya. Vale. Gracias, profe. Entonces, en ese orden de ideas, pues esta gráfica pues me permite no solo compararlo dentro del mismo trimestre, o sea, no como lo estamos haciendo en el vertical, cuáles son las cuentas más representativas, sino que aparte de eso me da la posibilidad de compararlas en función del tiempo. Entonces, miremos esta verde, forma una altísima participación dentro del trimestre 5, es tal vez la más importante, pero sigo dándome cuenta que aparte de eso sigue siendo la más importante en todos los trimestres. O sea, no es un fenómeno aislado, ¿sí? Si me voy a comparar esta, que no le puedo ver el nombre acá, la moradita, que dice que es moradita, bueno, la cuenta que sea, X, llamémosla para no seguir moldeando el trabajo ni la toma de decisiones de ustedes. Entonces, vemos que es un 44,96%, que sí es un porcentaje alto, casi el 50%, pero vemos que al final esa cuenta se está como estabilizando, ¿sí? Acá vuelve a incrementa, pero se ve que se está como estabilizando en función del tiempo, ¿no? De un 44 baja un 36, de un 36 baja un 39, se incrementa un poco, pero si yo me voy al análisis de pronósticos, pues, y arrastro un poquito más la fórmula, pues yo puedo sacar la conclusión de saber qué va a pasar con esa cuenta futuro.
Entonces, digamos que esa cuenta se llama X. Entonces yo digo, necesito argumentar por qué sacar o por qué incluir dentro de mis 10 esa cuenta. Entonces digo, mire, porque en el trimestre 5 formaba parte del 40, casi el 50%, se estabilizó en el periodo 6 y 7 y mostramos un incremento sustancial, aunque no muy grande, con respecto al periodo, a los otros periodos. Suficientes argumentos para poderla descartar, ¿no? Pero en función de eso diría que necesitaría un poco más de soporte para que en mi trabajo me quede perfectamente válido el por qué la quiero descartar. ¿Listo? Y esa validez me la pueden dar los pronósticos, porque es posible que cuando yo extienda esa fórmula del pronóstico, digamos, de regresión lineal o de suavización exponencial a un periodo de 9, 10 y 11, pues de pronto siga cayendo. Entonces yo puedo decir, no, mire, es que esa cuenta en un pronóstico a largo plazo, pues va a seguir incrementando o por lo menos se va a convertir o se va a conservar estable. Lo que significa que a largo plazo las decisiones que se están tomando en esa área o en ese grupo de decisiones que se toma que afectan esa cuenta X, pues son buenas, ¿sí? Porque es una cuenta que la están estabilizando, comenzó alta, ya se reguló un poquito, entonces esto también me sirve para saber de lo que ha hecho el anterior administrador, cómo debo enfrentar la decisión o cómo debo enfrentar la simulación. ¿Será que sigo por el mismo camino donde lo llevaba él o debo hacerle un cambio radical? ¿Listo? Pues ya ustedes tomarán realmente la decisión de cuál es la cuenta, cuáles son sus argumentos para, ya sea, clasificarla, incluirla o por el contrario, eliminarla definitivamente. ¿Listo? Porque pues, como les digo, ustedes a medida que van pasando en el trabajo, pues pasan de 50 subcuentas a llegar a 2 cuentas. Pero cada vez que ustedes incluyan una o saquen una, pues debe estar debidamente justificada. ¿Listo? Vuelvo y les digo, y quiero que me presten mucha atención en esto. Quiero que sean muy cuidadosos, muchachos, cuando comiencen a hacer el proceso de eliminación. ¿Por qué? Porque si es posible que ustedes lleguen, y como le ha pasado a algunos grupos, llegan al trabajo final con 2 cuentas, ¿sí? Y esas 2 cuentas perfectamente desde lo teórico se pueden desvirtuar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que todo el trabajo que han hecho, pues digamos que ha perdido peso, ha perdido validez en el sentido en que ustedes no han sabido argumentar por qué las han sacado. Y llegaron al final con las peores cartas posibles, ¿sí? Entonces, comienzan con 22 opciones, casi 50 opciones, y comienzan, después pasan a 10, después pasan a 5, después pasan a 3, después se quedan con 2 y al final sustentan con 1. Pero al final de cuentas que el profesor les desvirtúa esa única cuenta con la que han luchado todo el semestre, se las desvirtúa con 2 criterios, con 2 conceptos. Entonces la pregunta es, ¿qué más van a defender? Entonces comienzan a tratar de invocar las que ya habían eliminado y yo les digo en el trabajo, no, es que usted acá por este argumento la sacó, no es un argumento válido para sacarla, faltó que usted se soportara más sobre las herramientas que ha utilizado, cuáles pronósticos, después análisis vertical, análisis horizontal, después sensibilidad, optimización y al final pues se quedó sin nada, claro, entonces para que por favor lo tengan en cuenta. Y esta gráfica ya para terminar, ¿cómo se hace? O pues, ¿cómo se permite hacer? Entonces, como les digo, es muy importante, muchachos, que ustedes tengan esta tabla de resumen con el fin de que les permita, pues, dar una visión clara, ¿listo? Porque, como les digo, lamentablemente la plantilla de los balances y los estados de resultados que nos presta el simulador, pues tienen muchos espacios en blanco y pues tienen muchas cosas que se deben mejorar, ¿listo? Pero pues así generalmente es que se presentan este tipo de insumos, ¿listo? Pero pues obviamente, como le digo, acá pues yo hice una pequeña tablita que me permite pues, digamos que mejorar esa visualización, ¿listo? Entonces, para el análisis vertical, o sea, me presentan tablas de tortas y para vamos a hacer esta gráfica. Entonces, seleccionamos todos los valores y le decimos que me presente una gráfica de barras, ¿listo?
Entonces le damos acá una gráfica de barras, común y corriente, ¿listo? Ya ustedes pues mirarán entonces cuál formato de todos estos que están acá les sirve. Pero quiero que nos demos cuenta en algo y es cómo me está mostrando la tabla. Él me está mostrando las cuentas por trimestre, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá me está mostrando las cuentas por cobrar por trimestre. Y no es lo que yo quiero comparar. Yo quiero que me compare esa misma cuenta, pero en diferentes periodos, ¿sí? Acá me está mostrando la cuenta y me está mostrando cómo se comporta en cada uno de los trimestres, pero yo quiero que me los muestre, pero en los trimestres, ¿listo? Entonces voy a hacer unos pequeños ajustes. Lo primero que lo voy a hacer es colocarle el gráfico, entonces esto se llama gráfico de análisis horizontal. De análisis horizontal. ¿Listo? Pero necesito que me cambie las columnas por las filas, entonces le damos acá en esta opción de cambiar columnas y filas, y como me doy cuenta acá, mire, acá ya me está agrupando las cuentas con respecto a los periodos, que realmente como yo la necesito, ¿listo? Como está como muy apilluscada, está como muy grande, entonces lo primero que voy a hacer es mandarla a un formato, a una nueva hoja, ¿listo? Entonces movamos el gráfico y le vamos a colocar análisis horizontal. ¿Listo? Bueno, pues esa es mi gráfica de análisis horizontal. Yo le voy a comenzar a hacer como unos toques, entonces lo primero que voy a hacer, lo voy a decir es, primero, yo no tengo 150%, entonces arrégleme ese eje, lo primero, entonces acá cuando le doy doble clic digo, no, mire, es que yo no tengo al 120%, yo lo tengo al 100%. La escala, quiero que pues no me la deje al 1, sino al 5, ¿sí? Para que me muestre mejor los parámetros. Adicional a eso, pues yo quiero que me muestre los formatos de los ejes, o sea, los valores que acompañan los ejes. Entonces, yo le digo acá, cuando me paro sobre los ejes, entonces, que me muestre los porcentajes de los ejes. Obviamente yo todo esto lo puedo hacer por esta gráfica, ¿listo? Entonces, puedo seleccionar cuál me muestra los ejes, cuál me muestra los porcentajes, ¿listo? Por ejemplo, este, ¿listo? Pero este no me muestra la línea. Entonces, no me gusta este formato, este tampoco, miremos este, listo. Vámonos con este. Muéstreme los formatos, muéstreme, perdón, los valores de porcentaje. Entonces, en los ejes, ya que me muestre las etiquetas de los datos, que me los muestre centrados, por decirlo. ¿Listo? Si quiero, pues yo los arrastro, los escojo en el total de los datos, etiquetas de los datos, extremo, ¿listo? Y ahí ya me los está mostrando, ¿listo? Generalmente, muchachos, esto me lo muestra, yo generalmente lo coloco horizontal para que me deje ver los datos, ¿listo? Entonces, ustedes pueden cambiar el formato dependiendo de cómo lo quieran, La idea es que, como les digo, la idea es que se vean, ¿no? Entonces, pues generalmente lo podemos colocar así o lo podemos colocar, girar hacia abajo. La idea es que, como les digo, que puedan ver los esquemas, ¿listo? Entonces, bueno, pero pues estos porcentajes me los está mostrando como de forma muy, muy secular. Entonces, yo necesito que me compare el total de las cuentas de los activos con respecto a cada una de las subcuentas. Entonces, voy a seleccionar estas cuentas del 100% que es el total y le voy a decir que me lo mande a un eje secundario. ¿Listo? Entonces, por acá le doy doble clic y entonces le digo que me lo coloque en un eje secundario. ¿Listo? ¿Qué es un eje secundario? Es como si lo mandara al fondo, ¿vale? Vuelve y me corrige, vuelvo y corrijo esto. Le voy a colocar una superposición del 100%, pensaría yo, y acá le voy a mandar un ancho. Ustedes van seleccionando el ancho, yo generalmente le coloco como un 30%. A ver, me falta un poquito. Listo. Y pues ese formato de eje, pues se lo voy a dar en un color un poquito más claro, que me dé la posibilidad
de ver los demás esquemas. Relleno sólido, pero un color más claro. Transparencia, entonces iremos a ver la transparencia. A ver hasta dónde comienzo a ver las gráficas. Yo pienso que Tomás, listo. Y pues ya los toques de fina coquetería, que serían los bordes. Entonces, si ustedes le quieren dar un color a los bordes, pues como para centrar la pared. Y esta forma, muchachos, he concluido pues el análisis. Bueno, acá también, por favor, yo no tengo porcentajes equivalentes al 120%, entonces, pues muéstreme este porcentaje en líneas, opción de texto, que me lo muestre en unos porcentajes más bajitos. Entonces, tal formato de eje y esté en un 100%. ¿Listo? Y así lo estoy viendo. ¿Listo? Como les mostré, muchachos, obviamente acá se los explico un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, pero ustedes como son tan juiciosos van y ven los videos en el canal y ahí les muestro un poquito más a detalle cómo se hace esa gráfica. ¿Listo? Y pues este es la gráfica pues que me permite realmente comparar las subcuentas dentro del total de la cuenta. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, pues, cómo participa cada una de las subcuentas frente a la cuenta total, ¿no? Vemos que acá se permite dimensionar claramente las participaciones y adicional a eso, pues, me permite ver cómo esa misma cuenta se comporta en función del tiempo. ¿Listo? Entonces, esta es la segunda parte del trabajo. Vuelvo y les digo, muchachos, para que ustedes tengan un pleno conocimiento de lo que les estoy indicando, es importante que ustedes las decisiones, los análisis que vayan haciendo en función de ese concepto, los monten con un previo conocimiento de la teoría. De una vez les digo, para que no se me animen mucho, no me vayan a llegar a la sustentación con cuentas por cobrar, porque teóricamente eso es imposible de manejar. Pueden tener la mejor voluntad del mundo para poder llevar esa cuenta a mejorarla, ¿sí? Y es un problema durante todas las simulaciones, esa cuenta por cobrar. Pero lamentablemente esa cuenta tiene unas condiciones especiales, una política que ya está establecida y que no la van a poder modificar, ¿no? Ustedes no son los dueños de la compañía, sencillamente son los administradores en esos periodos y no es una cuenta que puedan realmente llegar a modificar en función de esa característica. ¿Listo? Por eso, cuando ustedes comiencen a hacer su proceso de selección, yo lo llamo de selección, ustedes lo llaman de eliminación, porque para ustedes pasar de 50 a 10, eso es una alegría infinita, porque se desentienden de esas cuentas hasta análisis de sensibilidad. Pues lo que les pido es que tengan sólidos referentes para poder eliminar esas cuentas, para poder justificar por qué llegaron con 2 cuentas al final después de venir de 50. ¿Listo? Y eso se los da la teoría. Por eso es que se aplica el examen. Porque cuando ustedes no obtienen los resultados en el examen es porque, digamos que técnicamente no lograron una comprensión adecuada de la cartilla. ¿Listo? Y esa cartilla, vuelvo y les digo, es como el derrotero que ustedes manejan dentro de la simulación. Porque, como les comenté al comienzo en la sustentación, hay 2 tipos de errores. Errores de carácter conceptual y errores de carácter técnico. ¿Listo? Los conceptuales son imperdonables, ¿sí? O sea, una decisión que ustedes tomen mal desde lo teórico es imperdonable. O sea, eso no tiene justificación. De lo técnico, pues ya es más los argumentos que ustedes presenten para poder defender ese argumento técnico. No sé, voy a ponerles un caso para que más o menos lo entiendan. Cuando ustedes me llegan a contratar cuadrillas inferiores a 3, o sea, por ejemplo, yo veo en la decisión 10, decisión 11 o 10, que contrataron 5 trabajadores. Eso es un error de carácter teórico.
porque ustedes saben que las cuadrillas solo pueden trabajar en unidades de 3. Claro, si yo le voy a hacer 5, yo primero le pregunto, le digo, Yuri, ¿usted por qué contrató 5? Profe, porque es que me quedaba 1, entonces contrató 5 y con ese 1 me completa 6, de tal forma que va a tener esa cuadrilla completa. Listo, bien. Pero si usted me dice, no, profe, porque necesitaba 5, entonces ya ahí es un error de carácter teórico. Los errores de carácter teórico pues no tienen justificación, no se pueden justificar realmente. Ya técnicos son esos errores cuando usted me dice, no, mire, es que yo no sé, yo tomé esta decisión en función de esto. Y yo le digo, no, es que esa decisión no se debía haber tomado en función de eso, sino en función de esto. ¿Listo? Pero pues ya es un intercambio de percepciones que se tienen. ¿Listo? Entonces, por eso los errores teóricos son imperdonables dentro de las sustentaciones, porque pues se supone que han tenido todo un semestre para entender cómo es el funcionamiento de la compañía, pues no tendrán, digamos que, ningún reparo en obviar todos esos elementos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen para la siguiente tutoría? Venga, yo les digo, ¿cuándo es nuestra siguiente tutoría? Acá los tengo en mi cuadernito de pendientes. A ver, ¿cuándo tenemos? ¿El 30, profe? ¿30? Déjenme ver. Tutoría. 30. Sí, señorita, el 30 a las 10 de la mañana. ¿Listo? Para el 30 ustedes deben entregarme hasta el momento todas las actividades pendientes. ¿Listo? ¿Qué es todas las actividades pendientes? La auditoría de los balances y estados de resultados. Deben haber presentado el examen, que es este viernes. Deben hacer el análisis de pronósticos y deben hacer el análisis vertical y horizontal. ¿Listo? Estamos a 12. Tienen exactamente 18 días, muchachos, para que terminen esos trabajos. Yo espero que ya por lo menos el de análisis de pronóstico lo hayan hecho. Las auditorías, ¿para qué nos decimos mentiras? Y espero confiar en su buena fe que ustedes lo hicieron de forma concienzuda, ¿sí? Porque pues eso más que por presentármelo a mí es para que ustedes se pulan en conocer la historia de la compañía. La historia, digo, a nosotros nos interesa la historia financiera de la compañía, pero les da los argumentos para decir por qué sí, por qué no. Y eso los va, como les digo, los va consolidando con respecto al conocimiento de la compañía. Pero yo también soy muy consciente que esos 13 errores durante todos estos años que se ha dado en la asignatura, pues ya están perfectamente claros y muchos estudiantes los tienen claros y si saben dónde están. Si ya los tienen claros, si ya los encontraron, pues bien, pasen a pronósticos, si ya tienen pronósticos, pasen a análisis vertical y horizontal. Y de lo más importante del análisis horizontal y vertical es que cada vez que ustedes hagan algo, vayan documentando el trabajo final. Documentando el trabajo final es comenzar a darle peso a cada una de las decisiones que ustedes están tomando. ¿Listo? Vuelvo y les digo, para este trabajo es realmente el más sencillo, es presentar las tablas de análisis vertical horizontal. Requiero las gráficas en tortas del análisis vertical y el mapa que les mostré al final del análisis horizontal. ¿Listo? Eso es básicamente este trabajo. Es un trabajo, como les digo, muy sencillo. Pero más importante que eso es que ustedes vayan documentando las decisiones que van tomando dentro de la presentación de los trabajos. ¿Listo? Con el fin de que puedan pues por lo menos ir defendiendo sus argumentos. ¿Listo? Y no les toque al final comenzar a devolverse venga, yo por qué fue que saqué esta, o yo por qué fue que eliminé esta, o yo por qué fue que incluí esta, pues para que cuando lleguen ya estén mucho más a tono, más acorde con ese proceso. ¿Cómo es la consolidación del trabajo final? Por decir algo, Adriana, Sandra y Geraldine son del mismo CIPA, por decir algo, ¿sí? Entonces Adriana presenta su trabajo y dice, miren compañeras, este es mi trabajo, estas son las cuentas que yo analizo, estos son los argumentos que yo tengo para haber seleccionado de las 50 cuentas, estas 3 cuentas o estas 2 cuentas. Listo.
Y ya llega Sandra y dice, mire, mi trabajo es este, yo tengo estas cuentas, yo descarté estas por estas y estas, y Geraldine al final dice, mire, creo que somos compatibles en dos cuentas, ¿sí? Tal vez Adriana tenga una que nosotros no contemplamos, Sandra tiene una que yo perfectamente puedo decirle, no por esto, esto y esto, no la debías haber contemplado, no debías haberla llevado al trabajo final. Y y Adriana le puede decir a Geraldine, no, mira, la tercera cuenta que tú estás contemplando no tiene lo suficiente peso para llevarla como al trabajo final. Entonces, al final, ustedes lo que dicen es, mire, de las tres, el trabajo más sólido, con análisis muchos más claros, son el trabajo de Adriana, porque Adriana pues vendió los argumentos más claramente, mire, esta la saqué por esto, esta la saqué por esto, esto y esto, y esta la incluí por esto y esto. Y se los demuestro en mi trabajo de pronósticos, donde, mire, pasa esto, en mi análisis vertical y horizontal pasa esto, esto y esto, y esos dos argumentos me dan suficiente peso para haber sacado esa cuenta, o para haberla incluido, o para llevarla hasta el final del trabajo, ¿listo? No significa que ustedes vayan a hacer un trabajo al final como una mutación de los tres trabajos, no. Es el trabajo que consideren que mejor argumentos tiene, se presenta. Tal vez Adriana tiene mejor hecho los pronósticos que los tiene Sandra, pero Sandra tiene un análisis vertical mejor hecho que el de Geraldine y el de Adriana. Y el trabajo de sensibilidad y optimización, el de Geraldine es mejor que el de Adriana y que el de Sandra. Entonces, présteme su parte, y eso es lo que sustentamos. ¿Y cómo sustentan? Yo ya les había explicado, llamo a cualquiera de las tres, le digo, venga, ¿por qué esto y esto? ¿Listo? Eso es básicamente la sustentación. Pero obviamente el trabajo es un trabajo individual, ¿sí? Al final de la sustentación, lo que yo espero es que todas las tres integrantes tengan suficientes argumentos para poder defender ese trabajo. Pero eso solo se los da un trabajo muy juicioso de forma individual. Así que yo le vaya a preguntar a Adriana por qué sacó eso y no se acuerde porque cómo era el trabajo de Geraldine. Pero es que Geraldine tenía que haber en su trabajo haberles expuesto a sus compañeras por qué ella incluyó esto. Pero si ella lo incluyó porque, no sé, por decir algo, se lo copió de Mónica. No, pues yo no de Mónica porque coloco eso. De ahí para adelante comienza a fallar la sustentación. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo, es un trabajo donde ustedes a cada uno de sus integrantes les deben exigir. Y la idea no es que porque sean del mismo CIPA comiencen a hacer el trabajo igual, ¿no? Porque es posible, como es posible que les quede bien, como es posible que les quede mal. Pueda que se hayan puesto de acuerdo para hacer las mismas cuentas al final, ¿sí? Pero es posible que el profesor en dos o tres argumentos les desvirtúen esas tres cuentas, ¿listo? Entonces, en función de eso, hagan un proceso de forma individual, háganlo concienzudo, saquen sus propios argumentos, que ya cuando lleguen a la discusión, esa retroalimentación que le hacen sus compañeros, pues es lo que a ustedes les aporta, les dice, mire, Geraldine, yo creo que esa cuenta no había hablar contemplado porque mira en la hoja 15, ahí dice que esa cuenta tiene este problema. Y Geraldine, sí, ve, la verdad, no me fijé, sí. Pero entonces présteme una de las de Sandra, y Sandra dice, mire, es esta. Y pueden estar las dos de acuerdo y decir, sí, esta es la que vamos a incluir o estas son las que vamos a incluir dentro del trabajo. ¿Listo? Entonces, clara la actividad que tienen para el 29 de enero. O sea, recuerden que ustedes me entregan el trabajo la noche anterior a la siguiente clase. Bueno, entonces, les pido por favor que me colaboren con el diligenciamiento de la encuesta de la clase anterior para que tengamos el registro de los asistentes. Yo, como les digo, una vez termine de renderizar el video, pues se los coloco en la plataforma para que ustedes lo puedan ver y en el canal de YouTube. En el canal de YouTube, como les digo, Juegos Gerenciales es la que más videos tiene. Tiene videos de todas las clases, ¿listo? No son clases dadas, sino son videos que, pues digamos que por todo este efecto de la pandemia, cuando tenía estudiantes de municipios muy alejados, pues les hacía estos videos para que les sirvieran como soporte. ¿Listo, muchachos? Dudas, preguntas, inquietudes antes de desconectarme. Como les dije, pues como ustedes ya lo conocen muy bien, el tema de análisis vertical y horizontal, pues no es un tema que me demore mucho. Entonces, quiero saber si tienen dudas o inquietudes con respecto a eso.
Adriana, ¿tienes dudas? Sandra, Geraldine, Jefferson, Mónica, No, profe, Karen, Mauri, pues, Giselle. pues yo No, creo que profe, Dios a mío. medida que vayamos desarrollando todo nos irá surgiendo las dudas. Le Bueno, estaremos molestando. entonces, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me la van comentando por WhatsApp, ¿listo? De todas formas, los invito a que vean pues, los videos de las clases, de pronto ahí les aclaran muchas de las dudas. Si de pronto la duda persiste, entonces me la hacen saber por WhatsApp y yo se las contesto. Les pido el favor, pues obviamente con ustedes pues no tengo tanto este inconveniente, pero traten de escribirme en los mensajes de grupo, ¿listo? Porque pues obviamente tal vez la duda que tiene una también la tiene la otra, pero si me comienzan a escribir de forma individual, pues me toca comenzar a escribirles a cada una y pues digamos al final termino como respondiendo las mismas preguntas en diferente chat. Entonces, acá nadie le paga el semestre a nadie, espero. Entonces usted puede preguntar todo lo que quiera cuando lo requiera. Entenderán que a veces pues estoy en clase o estoy trabajando, entonces no les puedo contestar, pero yo trato de contestarles en lo antes posible. Si ya la explicación se hace muy larga, entonces pues ustedes les dejo un mensaje de audio, yo no recibo mensajes de audio, sino se los dejo o nos encontramos en una sesión de media horita o 20 minuticos para aclarar algunas dudas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, un gusto Listo, volverlos a saludar. Y nos vemos entonces el 29. Ustedes saben que la plataforma se cierra el 29 a la medianoche para que por favor lo tengan en cuenta y suban sus trabajos en la plataforma. ¿Listo? Si les falta algún documento, si les falta algo que se me haya pasado, por favor, Adriana me lo hace saber o cualquiera de los estudiantes me lo escribe y yo se lo subo de una vez. ¿Listo? Espero se renderice el video lo antes posible y podérselos compartir. ¿Listo? Bueno, profe, Sí, profe. muchas gracias. Gracias. Listo, profe, Bueno, perfecto. muchachos, Muchas un gracias. gusto haberlos saludado y nos vemos entonces el 30, ¿vale? Feliz Vale, noche. profe. Feliz Bueno, noche. estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Profe, gracias. Feliz noche. Que descanse. Vale, hasta luego, muchachos. Gracias, profe.